Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarles. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una breve clase de repaso del tema los sustantivos. Para ello es muy importante recordar que los sustantivos son aquellas palabras que designan elementos materiales o inmateriales que hay en nuestra realidad, es decir, en nuestro contexto. En otra conclusión podemos mencionar que los sustantivos cumplen la función de sujeto dentro de la oración. En esta oportunidad me permito poderles presentar un breve listado de algunos sustantivos en MAM, como lo son ja, casa, ich, ratón, shkoya, tomate, cheu, estrella, yolvil, teléfono, oj, aguacate, yevil, peine, tse, árbol, talja, llave, y sol. Muy bien. Después de haber visto este breve listado, es muy importante que, por ejemplo, si yo tengo en mi poder uno de estos sustantivos, como por ejemplo el sustantivo yolvil, que es teléfono, si yo lo tengo en mi poder, ¿cómo puedo hacer para decir que el teléfono es mío? ¿O cómo puedo decir que quizá el teléfono no es mío, sino que es suyo? Entonces, a este tipo de acción le vamos a llamar posesión, ¿verdad? Que yo pueda tener o que sea ese sustantivo de mi propiedad o de su propiedad. Entonces, para ello vamos a trabajar en relación a la posesión de sustantivos. Pero para poder trabajar ese tema es muy importante que conozcamos 3 reglas que forman parte de este tema para poder llevar a cabo este tipo de acción. Entonces necesito que me presten mucha atención. Vamos a conocer la primera regla. La primera regla dice que cuando un sustantivo inicia y finaliza con consonante debemos trabajar la posesión de ese sustantivo de la siguiente manera. Para ello se trabajó este cuadro de 4 columnas para que usted tenga un claro conocimiento y pueda comprender cómo se trabaja esta situación. En la primera columna de este cuadro tenemos el título juego de palabras, en la segunda columna tenemos sustantivo, en la tercera columna marca de persona gramatical y en la cuarta columna traducción. Aquí vamos a escribir en español. Bueno, ¿qué quiere decir el juego de palabras y la marca de persona gramatical? Quiero comentarles que estas letras que están en cada una de estas columnas son letras inamovibles, es decir, que casi en lo regular o por lo regular en las 3 reglas van a estar siempre presentes en esa misma posición en las que están. Va a ser una pequeña modificación la que va a existir en las otras reglas, pero por ejemplo, en el juego de palabras en la primera fila tenemos la consonante N. Luego tenemos 2T, 2Q, 2KY. Estas letras no van a ser movibles, son permanentes, no las vamos a cambiar. Ahora, ¿por qué razón existen estas 2 columnas? Porque estas 2 columnas nos van a ayudar a identificar a quién le pertenece el sustantivo que estamos trabajando. Es decir, identificar nuestra persona gramatical. Lo que sí es muy importante que usted comprenda es que la única casilla que usted va a ir modificando de acuerdo al sustantivo que le den para trabajar es la casilla donde dice sustantivo. Por ejemplo, vamos a trabajar la posesión del sustantivo shil, que en este caso es silla. Entonces, para decir mi silla en MAM, yo voy a decir chile, ¿verdad? Y si se dan cuenta, tenemos 7 veces escrito la palabra shil, es decir, 7 veces escrito el sustantivo shil. Ahora, pero ¿cómo puedo trabajar entonces la posesión de los sustantivos que usted nos dejó para trabajar? Bueno, en este caso, por ejemplo, si a mí me dieron un sustantivo y este sustantivo pertenece a la regla número 1 porque el sustantivo está iniciando y está finalizando con consonante, lo único que tengo que hacer es copiar este cuadro exactamente con las columnas que vemos acá, copiar las letras tal y como están aquí. Y lo único que voy a modificar es la casilla donde dice sustantivo, porque en lugar de shil voy a colocar ahí el sustantivo que me dieron para trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si me dieron el sustantivo pats, en lugar de shil 7 veces voy a escribir 7 veces el sustantivo pats. Entonces ya no diría in chile, sino que diría in patse, ¿verdad? Y ya no sería mi silla, sino que sería mi pato. Entonces las únicas casillas que en este caso se van a modificar sería la segunda y la cuarta casilla, únicamente. Entonces recordemos, la regla número 1 dice cuando un sustantivo inicia y finaliza con consonante.
Vamos ahora con la regla número 2. La regla número 2 dice cuando un sustantivo inicia con vocal, su posesión se trabaja de la siguiente manera. Si se dan cuenta, volvimos a copiar el mismo cuadro. Y lo único que está cambiando es la primera letra donde dice juego de palabras en la primera fila. En lugar de N ahora pasa a ser una doble U. Y es la única modificación que hay. En el sustantivo o en la columna donde dice sustantivo vamos a colocar el sustantivo que me están dando. En este caso voy a trabajar el sustantivo hoj, que en español es aguacate, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este sustantivo está cumpliendo la regla. La regla dice el sustantivo inicia o debe iniciar con vocal y la palabra hoj está iniciando con la vocal O. Por lo tanto, pertenece a la regla número 2. Entonces, para decir mi aguacate voy a decir woje, ¿verdad? Entonces, lo único que se cambia en este cuadro es la consonante N por la consonante W y eso es todo. Ya de ahí seguimos trabajando como en la primera regla. Tenemos ahora la regla número 3. La regla número 3 es lo contrario a la regla número 2, porque en la regla número 3 dice cuando un sustantivo finaliza con vocal, su posesión se trabaja de la siguiente manera. Volvemos a ver el mismo cuadro y si se dan cuenta ahora en la columna del juego de palabras no hay ninguna modificación. Siguen estando las mismas letras que vimos en la regla 1, ¿verdad? La N, 2T, 2Q y 2KY. En cuanto a la columna del sustantivo, pues vamos a seguir colocando el sustantivo que me están dando. En este caso vamos a trabajar el sustantivo ja, que significa casa. ¿Cumple a la tercera regla? Sí cumple. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta está finalizando con vocal, tal y como lo menciona la regla número 3. Ahora, si ya se pudieron dar cuenta, el cambio o la modificación que existe es en la columna de la marca de persona gramatical, porque a la vocal E se le antepuso la consonante Y. ¿Por qué razón sucede eso? Porque en la gramática del idioma mam no me permite que la palabra lleve dos vocales juntas, ¿verdad? Entonces, por esta razón dice njaye para decir mi casa. Entonces, realicemos un breve recordatorio. Regla número 1, el sustantivo debe iniciar con consonante y finalizar con consonante. Regla número 2, el sustantivo debe iniciar con vocal y en la regla número 3, el sustantivo debe finalizar con vocal. La actividad que ustedes tenían que trabajar en cuanto a este tema es la posesión de los sustantivos se, ich y cheu. Esta actividad tiene un valor de 10 puntos y recuerde que debe enviarlas al área de tareas en la plataforma de Classroom. Lo más importante acá es que usted logre clasificar a qué regla pertenecen estos sustantivos. Habiendo clasificado a qué regla pertenece, lo único que tiene que hacer es copiar el cuadro correspondiente a la regla y cambiar en la columna de sustantivo por este sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, si se pertenece a la regla número 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la regla número 3 teníamos el sustantivo ja. Entonces vamos a quitar el sustantivo ja por colocar en esa columna el sustantivo se. Y es lo único que usted debe de realizar. Como principio, para esta clase trabajamos el principio de carácter de Cristo como valor orden y como cita, primera de Pedro 2:9. En donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si se dan cuenta, en esta cita bíblica podemos encontrar varios sustantivos, ¿verdad? Que están escondidos pues, en este texto. Recuerden que con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar todas sus metas. Les deseo muchos éxitos, que el Señor me los bendiga.